medidas muy brutales que había en el presupuesto nacional que afectaban a la Patagonia, algunas han retrocedido, o por lo menos han sido retiradas del presupuesto. En particular, las que afectaban a la rebaja de la zona a los jubilados nacionales y la que afectaba a la rebaja de la zona a las asignaciones familiares. Esto se decidió en una reunión de comisión de la que está discutiendo la preparación del presupuesto nacional 2019. Ahora, es interesante porque en esta polémica se presentó Roxana Reyes como que era la abanderada que había logrado que se baje estas reformas antipopulares hacia la Patagonia, con lo cual tenemos la siguiente paradoja. Lo votamos a Macri para que nos embrome y después la votamos a Roxana Reyes para que nos defienda de Macri. Vendría a ser una cosa así. Claro, como para que, digamos, para que sea, no sé, el Pepe Grillo del arrepentimiento de la conciencia de Macri. Bueno. Bueno, pero ¿y qué pasó con el tema de impositivo? No pidas tanto. El tema del gas no bajó. El tema del gas, que lo que hace es que el subsidio del gas para la Patagonia hasta ahora es el 60% de la tarifa y que va a bajar al 50% de la tarifa el 1 de enero, es decir, que nos mochan un 10%, no mochan, significa que nos aumentan un 10% bruto, además de los aumentos que haya en la tarifa, vamos a tener un 10% más, producto que se empieza a eliminar un beneficio histórico que tenía la Patagonia con un 60% de subsidio. Bueno, esto es gravísimo, sobre esto todo el mundo se hace el tonto, pareciera, no escuché ninguna declaración de Roxana Reyes alrededor del tema, y lo importante es que, así como en lo del gas también apareció el gobierno dando marcha atrás en el tema de que iban a cobrarnos en 24 cuotas, que lo hablamos en el programa pasado, iban a querer cobrarnos en 24 cuotas, la cuestión está de que como hubo una devaluación de la moneda y que no estaba previsto para las petroleras en los precios que ellos tienen esa devaluación, dijeron, bueno, no podemos soportar semejante desfasaje. Entonces, como no pueden soportar semejante desfasaje porque tienen un contrato que dice que sus tarifas están dolarizadas, es decir, las petroleras tienen su cláusula gatillo que las protege. Aumenta el dólar, aumenta mi tarifa. Aumenta el dólar, aumenta mi tarifa. Sí. Es decir, vos te das cuenta que estas petroleras gozan de un privilegio que no tiene el común de los mortales. Porque vos no tenés indexado tu sueldo. Es lo que hablábamos en el programa pasado. Claro. Lo mejor sería, digamos, si las empresas tienen la cláusula gatillo, ¿por qué no los trabajadores para incrementar su salario? Bueno, pero concretamente eso no existe en la actualidad. No existe eso. Ahora, es interesante, ¿por qué? Porque si bien el gobierno dice, no, bueno, está bien, nos vamos a hacer cargo nosotros, van a reducir un poquito el costo y lo va a pagar el Estado Nacional. Pero ¿y el Estado Nacional quién es? ¿Macri paga de su bolsillo o pagamos todo? Porque el tipo que compra el pan y paga el IVA por el pan que compró, obviamente está colaborando a pagar esa deuda. Es decir, Macri lo que está haciendo es que en lugar de cobrarle simplemente en la tarifa de gas a los usuarios, le va a cobrar al universo de toda la gente esa tarifa. Y se la vamos a pagar a la petrolera. Entonces, uno dice, bueno, puede ser que sean tan brutos. Ahora cuando vayamos al tema de la vivienda, vas a ver que los bancos, con el tema del crédito UVA, también tienen cláusula gatillo. Porque los bancos, su cuota que cobran por el crédito UVA para la adquisición de vivienda, que se enganchó muchísima persona en los últimos tiempos, en los últimos 2 o 3 años, resulta ser de que, aumenta con la inflación. Claro. No es dolarizado, pero aumenta con los precios de la mercadería de consumo, que es cosas que más aumentan. Así que aumenta por el costo de vida, se reajusta por el costo de vida, el banco tiene indexada su ganancia. Tiene su propia cláusula gatillo que le asegura que no pueda tener ningún tipo de dificultad para cobrar la plata que quiere cobrar. No, es que aparte asistimos a una nueva crisis porque aquellos que accedieron a este crédito que no están pudiendo pagar esa cuota corren el riesgo de que se le embargue la vivienda.
Por eso, y de perder lo que han puesto. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, la situación es gravísima porque ese trabajador, el que está pagando la cuota, ese no tiene cláusula gatillo que la proteja. No lo protege nadie. El laburante que cobra un sueldo no tiene cláusula gatillo que lo proteja. No lo protege nadie. Esto es muy importante porque esto marca el carácter clasista de un poder político, de un gobierno, de un sistema. A los capitalistas, tanto las petroleras como los bancos, cláusula gatillo, y se protegen. Cualquier modificación que haya inesperada, ellos tienen su protección. Los trabajadores no tenemos ninguna protección. Los trabajadores somos los que pagamos el costo siempre de la situación. Siempre la variable de ajuste es el salario. Y esto viene a cuento también de la situación de los números de la provincia. Que viste que yo tengo como una obsesión ya con los números de la provincia. Ya me estoy volviendo loco. Un día de esto que me van a preguntar cómo te llamas, voy a decir 3.400.000. ¿De dónde está? Mira. Sí, corremos el riesgo de que te llamen como asesor de economía para la eso sería lo de menos. Meteríamos alguna cuchara, llegado el caso. Pero, mira, el problema es este. Vos sabés que de tanto tratar de indagar cifras, cosas que no nos cerraban y que todavía muchas no me cierran, terminamos pidiendo una reunión con el ministro de Economía. Bueno, yo suponía que el ministro de Economía me iba a recibir. Me recibió. Alguno podía pensar, ¿cómo te va a recibir? Sí, me recibió. Bueno, entonces tuvimos una conversación con otro compañero, fui a charlar un poco ahí y a preguntar, a indagar, a ver cómo es la situación y a preguntar muchas cosas que no nos cerraban. Entonces, de esa conversación me terminé de convencer de cuál es la realidad de la provincia. Efectivamente, los datos de la provincia son que la situación de ingresos de la provincia ha mejorado, pero requete contra sustancialmente. A tal punto de que la provincia se ha deshecho de una cantidad infernal de deudas que tenía, que la fue pagando durante este año. Es decir, tomó la decisión de pagar un montón de deudas mientras tenía los salarios pisados. Es una decisión política. Obviamente. Fuerte. Bueno, al mismo tiempo tomó otra decisión, que me enteré en esa charla, explicada por el ministro. Él nos explicaba lo siguiente. Cuando el presupuesto se sancionó el año pasado, para este año, estaba previsto que tuviera 8.000 millones de déficit. Claro, 8.000 millones de déficit implicaba una necesidad de financiamiento. Tenían que pedir préstamos para cubrir esos 8.000 millones de déficit. Entonces, ellos tenían, por un lado, un préstamo del Fondo Fiduciario, que son préstamos que se hacen a través del Gobierno Nacional, y tenían la posibilidad de sacar un crédito en dólares de 200 millones de dólares que estaba de alguna manera ya autorizado por el Gobierno Nacional. Es decir, pidieron la autorización, hicieron el trámite, necesitamos 200 millones de dólares para cubrir el déficit, tuvieron la autorización. ¿Cómo no te va a autorizar el Gobierno Nacional cuando estás haciendo los deberes al pie de la letra? Pero el gobierno provincial decidió no tomar el crédito. Y esto es una decisión más que importante. ¿Por qué motivo decidió no tomar el crédito? Por dos motivos. El primero es que lógicamente vieron que el dólar se empezaba a escapar y entonces un crédito en dólares podía ser mortal para Santa Cruz. Pero podían haberlo tomado en pesos. Podían haber buscado alguna otra alternativa para ese crédito. No. Decidieron no tomar el crédito. Y al no tomar el crédito, ¿qué es lo que hicieron en realidad? Lo que hicieron en realidad es tomarse ese crédito de los bolsillos del trabajador. El congelamiento de sueldos fue el préstamo que necesitaba la provincia. De ahí salió la plata, para poder bancar todo. Bueno, a tal punto que va a llegar a una situación de superávit a fin de año. O sea, de los 8.000 que se suponía de déficit van a pasar a un superávit. Van a llegar con superávit. Ni siquiera a cero. No, por lo menos, mira, te digo, por lo menos a cero. Y si no me equivoco, le va a quedar algo de ganancia todavía. Ahora, bueno, vos pensé en esto. En la charla detectamos, porque lógicamente yo fui con todos los números que habíamos hecho y demás, para tratar de confirmar si realmente los números que habíamos hecho estaban correctos. Y entonces detectamos que en mis números había algún tipo de error, porque yo tomé cifras oficiales,
pero de las planillas que ellos dicen pagado. Entonces me dijeron, no, pero para que la cifra sea correcta sobre la masa salarial, hay que tomar la parte que dice devengado, que no la pude tomar porque estaba bloqueada la parte del 2017, entonces, bueno, ya después habían desbloqueado esa parte y lo pude hacer como ellos me lo dijeron. El resultado es que es peor que lo que yo pensaba. ¿Ah, sí? Porque mientras que yo había pensado que la masa salarial había bajado un 12%, resulta que me encontré con que la masa salarial bajó un 18%, no un 12%. La comparación de 2017 primer semestre contra 2018 primer semestre me lleva a que era el 90% la masa salarial de los ingresos en el 2017 y es solo el 72% la masa salarial de los ingresos en el 2018, primer semestre. Entonces, ese 18% le puse número. ¿Cuánta plata es que los trabajadores perdieron porque la provincia no ajustó los salarios en base a los ingresos que tuvo? 3.402 millones de pesos. Esa es la cifra. O sea, de los 8.000 que había que necesitaban, sí. 3.400 ahí tenés de dónde salieron. Claro. Salieron de ese préstamo que le hicieron los trabajadores. Y yo se lo dije al ministro. Ministro, no es que ustedes no pidieron el préstamo se lo hicimos nosotros, se lo hizo el pueblo. De ahí sacó el préstamo. No me negó. Digamos, reconoció que de algún modo era así, porque efectivamente su única variable de ajuste son los salarios. Ahora, fíjate qué injusto que es esto, porque vos le pedís una cláusula gatillo por inflación, que sería la manera de proteger razonablemente los salarios, y te dicen, no podemos ajustar por inflación porque no sabemos cuánta plata nos va a ingresar. Bueno, hacemos una cláusula gatillo por tus ingresos. No, tampoco, por los ingresos tampoco. Entonces, ni por los ingresos, ni por la inflación, por ningún lado. Y como los ingresos y la inflación, uno subió más que el otro, porque todavía los ingresos subieron más que la inflación, nos hubiera convenido la cláusula gatillo por ingreso, y no por inflación. Eso te iba a decir, una cláusula gatillo por suba del dólar, que es como se miden las regalías en la provincia. Así es. Bueno, las regalías han crecido tanto que ya están casi equiparando. En el mes de septiembre son casi 1.200 millones de pesos, que la coparticipación nacional son 1.250. O sea que casi está llegando la regalía a arrimarse a la coparticipación nacional cuando antes estaba menos de la mitad, lejos de esa cifra. Y se alejaron muchísimo de la recaudación provincial de impuestos, que apenas arañó 700 y pico, no llega a 800 millones, lo que hizo la recaudación provincial de la ASIP, digamos, dentro de la provincia. Entre paréntesis, te hago un comentario que, contra todo lo que parecía de que ATE había logrado un acuerdo salarial, bla, ASIP está de paro desde el viernes por reclamo de aumentos salariales, porque se dieron cuenta que el acuerdo salarial que tenían era una miseria y han decretado un paro todos los sectores de ASIP. Y quieren, paro. O sea, quieren más que ellos, que la agencia de impositiva de la provincia la tienen clara. O sea, me están cagando. O sea, ingresa tanto y a mí me dieron una miseria. O sea, tenemos que seguir el ejemplo de los compañeros de la CIP que tienen la posta. Bueno, ahora el problema es, claro, cómo se replantea la lucha salarial de conjunto, ¿no? Porque la CIP está con este reclamo, pero lógicamente no hay un planteo de conjunto. Está la lucha de los hospitales, donde se está produciendo ese reclamo. Que tampoco todavía no tiene una respuesta. Los auxiliares de la educación también. Bueno, auxiliares de la educación, pero no es por salarios, en algunos casos porque no le han pagado ítems, sí, pero también por cuestiones laborales. Bueno, de conjunto, la conclusión que sacamos de esta charla con las autoridades es la siguiente. El gobierno ha producido una confiscación salarial, y no es que es una confiscación obligada. Ellos dicen y creen y plantean de que estuvieron obligados, no tenían más remedio que hacer este ajuste de los salarios de los trabajadores. Yo te digo una cosa, lo hicieron porque tienen la sartén por el mango, tienen el poder y tienen la posibilidad de imponernos esa situación sin ningún consentimiento del pueblo, sin ningún consentimiento de los trabajadores. Pero lo hicieron adrede, conscientes y claramente que cerraban sus cuentas a costa de los laburantes. Yo estos 3.400 millones que te hablo es solo el primer semestre. Cuando termine el año vamos a ver cuánto es esta plata que le prestamos. Tenemos que hacer un número. ¿Me entendés? Bueno, ¿qué te quiero decir? Lo que te quiero decir es que nosotros necesitamos tener algún mecanismo de indexación de los salarios. No por nada, la escala móvil de salario es una propuesta histórica que se planteó, que en Santa Cruz incluso en una época se conquistó, cuando el decreto 800, en 1989, y que fue derogada inmediatamente, pero motivó la caída del VAL.
Lo echaron del bar con el cuento que se había llevado una topadora a su estancia, y en realidad lo habían echado porque el tipo había concedido un aumento salarial basado en un reajuste mensual de acuerdo a la inflación. Bueno, la historia es bastante larga. Concretamente está planteado para Santa Cruz la necesidad de volver a unificar los reclamos, de volver a unificar las luchas, reabrir todas las paritarias. Los aumentos salariales han sido ruinosos, también es ruinoso el aumento que se ha firmado en la docencia, después lo vamos a comentar cuando charlemos más en detalle, pero está lejísimo de la inflación. La caída salarial de los maestros es espeluznante. Y bueno, por eso la conclusión de todo esto es que tenemos un gobierno que no es un gobierno que tiene un ajuste obligado, sino que es un gobierno ajustador, consciente de utilizar el ajuste contra el pueblo como el mecanismo para que le cierren los números. Es el mejor alumno de Macri, no hay ninguna cosa para envidiarle a esta actitud de la que tiene el gobierno nacional. Nosotros necesitamos, de otro lado, y por estos mismos motivos, hacer un planteo de fondo, así como en el plano nacional estamos reclamando que se termine esta política de hambre y miseria que implica el macrismo, esta política de entrega al Fondo Monetario y derogar este presupuesto que se pretende implementar para el año 2019 y que va a derivar ahora en un paro nacional, que ya algunos sectores han decidido para el día 24, que es el día que se trata en la Cámara. Bueno, junto con este reclamo de que se vaya Macri, de que barajar y dar de vuelta a través de una asamblea constituyente en todo el país para reorganizar la nación en beneficio del pueblo, queremos replantear también la misma consigna para la provincia de Santa Cruz. Hay que desmantelar el régimen político que se ha construido a través de la ley de lemas, de la sujeción del Poder Judicial al poder político en la provincia, de la inflación de diputados oficialistas por vía del diputado por pueblo. Es decir, necesitamos establecer otro régimen político en Santa Cruz y reorganizar la economía de Santa Cruz en beneficio del pueblo trabajador. Este gobierno, que tuvo tanta facilidad para meter la mano en los bolsillos de los laburantes, no hizo ni el más mínimo intento de cobrar un peso de impuesto más ni a las mineras, ni a las petroleras, ni a los bancos, ni a los grandes comercios, ni a las grandes extensiones de tierra. Yo te voy a dar otro dato más. ¿Sabes cuánta plata cobró el Estado provincial por impuesto inmobiliario rural en todo el ámbito de la provincia de Santa Cruz? 2.600.000 pesos. Nada, una moneda. 2.600.000 pesos. Me decís que puede ser que muchos estancieros no tienen un mango para pagar, y seguramente porque hay muchas estancias abandonadas en Santa Cruz y muchos sectores que seguramente estarán en crisis. Pero Benetton no puede pagar, Estancia El Cóndor, bueno, hay una cantidad de estancias que tienen realmente negocios muy lucrativos. Bueno, no pueden pagar 2.600.000 pesos toda la contribución que pueden hacer en una crisis como estamos viviendo. Es una vergüenza. Bueno, eso demuestra el carácter de clase de este gobierno de Alicia Kirchner, lamentablemente, por más que se dibuje como se quiera dibujar, es un gobierno capitalista y hambreador. Así que queremos una asamblea constituyente también para Santa Cruz, ese es el mensaje del Partido Obrero. Vamos a una pausa y ya volvemos.